Hola a todos, y bienvenidos a la continuación de Don't Join Team Red, una creación de Daft Spunky. Pero antes de continuar, recordemos los aspectos cruciales vistos previamente. Mientras los clones corruptos comenzaban a invadir lugares clave, como las oficinas de Manco, almacenes y bases internas, descubrimos algo crucial. Los personajes más poderosos poseen Australium en la sangre, lo que explica su fuerza, resistencia y agresividad extrema. En medio del caos, varios mercenarios intentaron resistir los ataques, pero sus defensas fueron superadas una y otra vez. Incluso vimos cómo algunos eran corrompidos tras morir a manos de estas entidades, ampliando el ejército enemigo. En paralelo, Arquímedes continúa ejecutando experimentos y mutaciones, dejando claro que los clones no son simples copias defectuosas, sino el resultado de un proceso cada vez más refinado y organizado. Sin embargo, cuando la balanza parecía inclinarse completamente a favor de los clones, apareció Saxton Hale. Su intervención no solo salvó la situación momentáneamente, sino que confirmó que los clones son un producto manufacturado, diseñado y potenciado deliberadamente. Dell comenzó a ser contactado directamente por el verdugo, quien le mostró visiones inquietantes, demostrando que la seguridad del grupo es solo una ilusión. El episodio cerró dejando una sensación clara: la guerra ya no es un brote aislado, es una invasión estructurada, organizada y en expansión. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la trama. El nuevo episodio se llama Caída Acto 1, y la descripción dice: Del Conacher y su equipo deben sobrevivir noches de insomnio contra los ghouls y teleporter fuera de la base Gorge. Un paso en falso podría significar su perdición. El capítulo inicia con Dell atrapado en una visión. Frente a él aparece una versión suya sin rostro, rodeada de criaturas con ojos brillantes en la oscuridad, manifestaciones corruptas del enemigo. Cuando los verdugos emergen, una voz le advierte que la muerte y la destrucción se aproximan, señalando a dos enormes entidades. La voz revela que Dell posee aquello que más buscan: la Islander, la Claymore maldita asociada al Demoman, un arma donde habita un espíritu sediento de sangre. Le encomienda convertirse en su guardián y vigilar a quienes intenten reclamarla. Luego desaparece, insinuando que volverán a hablar si el destino lo permite. Dell despierta abruptamente y explica a sus compañeros que algo le habló a través del teleporter, relatando la advertencia que recibió. La escena regresa a la tensa realidad del grupo, protegido apenas por una torreta activa. Las raciones de comida se han agotado. El Spy revela que no pudo alimentarse. Sus dientes se han vuelto carne, consecuencia de la máquina de reaparición. Describe haber quedado atrapado junto a un hombre cabra, una aberración de sí mismo y un monstruo con dientes afilados, que lo devoraban una y otra vez, contemplando montañas de su propio cuerpo destrozado. El médico no puede revertir el daño, ya que no se trata de una herida común, sino de una alteración genética que su dispositivo no puede reparar. Por su parte, debido a la pérdida de su mano, Dell le entregó una prótesis mecánica, el Gunslinger. Dell advierte al equipo que deben defender cada rincón de la base. Algo terrible se aproxima. No sabe exactamente qué es, pero escuchó en el teleporter que los quieren muertos, al igual que a Tavish. La situación es crítica. Sin comida ni agua, el sniper decide salir con el jefe a cazar y buscar provisiones. El médico propone esperar hasta la mañana y preparar equipo útil para la expedición. La conversación cambia cuando le preguntan a Dell quién le dio la advertencia, y él responde que fueron dos monjas. El Spy dice que le suena familiar pero no recuerda con exactitud, momento en que el Pyro las dibuja y muestra a todos, y el Spy las recuerda. El Heavy las ve como matrioscas malvadas, dudando si se pueden fiar de ellas. En ese momento, Dell nota algo realmente extraño y perturbador. Todos no pueden recordarlas a menos que la vean, y esto se pone a prueba cuando el Pyro esconde el dibujo, donde todos olvidaron a las verdugos, y cuando vuelve a mostrar el dibujo, las vuelven a recordar. No obstante, el Pyro y Dell no las olvidan, lo que confirma algo evidente: quienes han muerto y son clones no las recuerdan, mientras que aquellos que nunca murieron sí las pueden recordar, lo que confirma lo que antes era una simple sugerencia, que el Pyro nunca ha muerto.
El sniper desconfía y sugiere que todo es un engaño. El médico coincide. Podrían estar manipulándolos para ganar su confianza. Sin embargo, Dell insiste en que le ordenaron proteger a Tavish y la Islander, quedando la duda del por qué recomendarían algo así. El spy añade un detalle inquietante. Los verdugos lo salvaron de las torretas cuando estaba en territorio enemigo, aunque le arrebataron el duplicante. Cabe recordar que los verdugos hacen todo por algo, son astutos y buenos estrategas, incluso liberando al spy al final del episodio 6 cuando estaba capturado, sugiriendo que desde ese punto ya venían tramando algo inquietante. La discusión se interrumpe cuando la energía falla. La torreta detecta movimiento, pero no puede escanear objetivos camuflados. Instantes después, es destruida. Los clones irrumpen en la base y comienza un enfrentamiento intenso. A pesar de las graves heridas del sniper y el spy, el médico logra estabilizarlos con la ballesta del cruzado. Todo logra estar tranquilo, o al menos eso se creía. Los tres mueren en combate. Solo Dell y el médico permanecen en pie cuando aparece el enemigo de la motosierra. Una mina lo aturde brevemente, permitiendo a Dell arrancarle una de sus 3 máscaras y revelar su rostro deformado. Pero no es suficiente, hiere a Dell y le corta el brazo. Cuando todo parece perdido, Tavish aparece empuñando la Islander, y a la distancia también ayuda el Pyro. La espada exige cabeza, y la amenaza comprende su grave situación. La batalla se estabiliza, y gracias a la nueva maquinaria del médico, los caídos regresan. Pero hay algo diferente esta vez. Todos recuerdan lo que sintieron al morir, la agonía, la lucha desesperada del cuerpo por sobrevivir, la conciencia atrapada en el dolor, y ese recuerdo los deja marcados. El médico propone salir al bosque en busca de suministros, advirtiendo que otra noche como esta podría ser la última. Tavish continúa con el equipo, ya que lo visto al final del episodio 8 había sido solo una de las visiones mostradas a Dell, como si fuera una premonición. En ese momento estaba en el sótano junto a Jeremy, mientras este último vigilaba el teleporter, que está casi completamente cargado para que el spy pueda ser el primero en irse. La escena cierra cuando organizan turnos de vigilancia. Luego, el escenario cambia a la base Barnblitz, donde se muestran atrocidades cometidas por los enemigos. Allí vemos a otro mercenario Demoman que busca un teleporter para escapar. Durante su intento de escape, entra en una sala donde varios clones enmascarados lo invitan a sentarse para presenciar una presentación. Para evitar represalias, termina aceptando. Al principio no comprende lo que dicen, hasta que su ojo izquierdo comienza a descifrar el lenguaje de los ghouls. Lo que observa es una cinta instructiva sobre el concepto del honor, presentada por el llamado Emperador Amadeus. Se habla de los hijos de Adán, es decir, los humanos, y se analizan culturas militares como el gladiador murmillo, de la antigua Roma, el ejército negro medieval de Hungría y las casacas rojas británicas del siglo XVII.
Se destaca especialmente la disciplina táctica de las formaciones lineales, el uso coordinado de rifles y la música como herramienta estratégica para elevar la moral y marcar maniobras. El mensaje es claro: los ghouls buscan aprender de estos modelos para futuras campañas bajo el mando de Amadeus, insistiendo en la idea de honor como principio rector. La escena cambia nuevamente a la sala de estrategia de Redmond. Él afirma que controla gran parte de Badlands, pero eso no es suficiente. Según su acuerdo, quiere el dominio total y la eliminación territorial de su hermano Plutarch. Se dirige a Merasmus, y este último le recuerda que todo ocurre a su debido tiempo. Redmond, impaciente tras un siglo de guerra, expresa su preocupación no solo por el dinero invertido, sino por su propia fragilidad. El Australium no puede mantenerlo saludable indefinidamente. Su cuerpo comienza a deteriorarse. Merasmus responde con frialdad. Su trato fue proporcionar un ejército, no garantizarle longevidad. Redmond exige más fuerzas, argumentando que sus actuales soldados, aunque poderosos, son insuficientes frente a Plutarch, Saxton Hale y los robots. Merasmus explica que invocar espíritus demoníacos requiere tiempo, pues este no es su plano de origen. Incluso lo trata con desprecio, señalando que ignora el conocimiento del otro lado, una verdad que corrompe mentes y quema los ojos. Redmond lo acusa de temor y revela que ya tiene cuerpos preparados para nuevas invocaciones. Solicita específicamente los espíritus del águila, el petirrojo europeo y el loro, con la intención de que Saxton experimente lo que significa la muerte. Merasmus advierte que al menos el espíritu del loro tomará tiempo, y la escena se corta. El episodio regresa a Base Gorge a la mañana siguiente. El Sniper y el Heavy parten hacia el oeste del mapa, en busca de suministros y cualquier recurso que les permita resistir. Mientras tanto, el resto del grupo se dirige al sótano, donde el teleporter está listo para ser usado. El primero en partir será el Spy. Su misión es encontrar al profesor Maxwell y entregarle material que pueda ayudar a comprender el estado de Jeremy. Esto es exactamente lo que se mencionó al final del episodio 8, como si esta escena estuviese representando ese momento. Debido a su condición, llevará fotografías del grupo para verificar su identidad y evitar que lo confundan con un corrupto. Antes de irse, pide que no dejen solo al Soldier y le promete a su hijo que lo estará esperando del otro lado. La escena cambia al bosque, donde el Sniper y el Heavy buscan provisiones. En el trayecto se encuentran con un perro al que alimentan con un pescado antes de continuar. Poco después escuchan sonidos extraños. El Sniper identifica la presencia de un Wendigo, lo que los obliga a retirarse mientras una niebla espesa comienza a cubrir el entorno. Durante la huida, descubren un vehículo Blue y a su operador, un spy llamado Thomas, quien lleva máscara de gas, y cree que una plaga se ha desatado tras presenciar a los clones corruptos. El Heavy le explica que no se trata de una enfermedad, y confirma que no es corrupto tras hacerle algunas preguntas. Lo invitan a unirse a la base, pero Thomas se niega a abandonar Matilda, el nombre que le dio a su vehículo. Afirma que si le consiguen gasolina, él mismo conducirá hasta Gorge. Aunque no pueden prometer combustible debido a la escasez de recursos, acuerdan regresar. Antes de irse, el Sniper propone un intercambio de recursos. El Spy acepta, y cuando abre la puerta del vehículo, se ve un resplandor brillante, de donde el Spy saca suministros. El mismo detalle que es como la tecnología TARDIS. El tanque es más grande por dentro que por fuera. Los otros le dan comida y le dicen que regresarán mañana, disparando una bengala para avisar al mediodía, cortando la escena cuando lo consideran como un amigo. La narrativa cambia entonces a una sección titulada El Operador Solitario, que nos muestra el pasado de Thomas. Durante una semana buscó sin éxito a su equipo, hasta que fue atacado por clones corruptos. Logró defenderse, pero el sistema de su vehículo le advierte que requiere reparaciones, recordándole que no puede entrar ni salir durante el proceso, o la tecnología de comprensión dimensional podría aplastarlo. Obligado a permanecer fuera mientras el vehículo se repara, Thomas es rodeado por numerosos clones. Sin otra opción que resistir, espera desesperadamente a que el sistema finalice.
Emergency. User dead imminent. User dead imminent. Luego del ataque, comienza a recordar a su hija adoptiva, Matilda. Recuerda cómo la conoció en un orfanato, cómo logró devolverle la sonrisa y los momentos felices que compartieron. Evoca también una conversación con el profesor Maxwell, a quien le pidió encargarse de su educación, y prometió trabajar horas extras para asegurarle el mejor futuro posible. Maxwell acepta, pero sin exigirle nada a cambio. Estas memorias revelan la razón de su resistencia. Thomas se niega a morir y dejar sola a su hija. Suplica a Dios que lo mantenga con vida por ella, y logra estabilizarse. Welcome aboard, Captain. La escena cambia nuevamente, mostrando a un Blue Scout que ha perdido una pierna. Escucha pasos en la oscuridad, y finalmente se revela la figura de Amadeus junto a sus aliados. El Scout, sin esperanza, apunta el arma hacia sí mismo, pero Amadeus dispara primero y le arrebata el arma, ofreciéndole sanación antes de retirarse. Con este primer acto, queda claro que el enemigo no es uno solo. Por un lado, siguen existiendo los clones corruptos que atacan con violencia irracional, como el de la motosierra. Pero por otro lado, también hay algo distinto, las fuerzas de Amadeus. Estudian a los humanos, analizan culturas militares, replican formaciones históricas y adoptan códigos de honor inspirados en civilizaciones pasadas. No buscan solo invadir, buscan aprender y perfeccionarse. Eso significa que la amenaza no solo se expande, se organiza todavía más. La frase del final no necesariamente apunta a un concepto abstracto sobre la reaparición o el más allá. Puede ser algo mucho más directo y estratégico. Los verdugos han intervenido varias veces en el destino del Spy. Lo salvaron de las torretas, lo liberaron cuando estaba capturado y le arrebataron al duplicante. Nunca actuaron al azar, siempre hubo cálculo. Si dicen que lo que le pertenecen volverá a ellos, podría tratarse de una deuda pendiente. Tal vez el Spy fue dejado escapar porque forma parte de un plan mayor. Tal vez su libertad no fue un error, sino una inversión. Y si eso es cierto, entonces su regreso, voluntario o no, podría estar más cerca de lo que imaginan. Estaremos esperando el acto número 2 para saber cómo continúa la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.